Mañana también, 15 de febrero, increíblemente, se van a cumplir 25 años de la desaparición física de Roberto Romero. Roberto Romero fue el primer gobernador constitucional de la provincia con la democracia recuperada ya por el año 1983 y lamentablemente el 15 de febrero del año 1992 fallecía inesperadamente en Brasil en un accidente de tránsito. Tenía 64 años Roberto Romero, era un hombre joven. Tenía muchísimo para dar todavía, mucho, mucho, sin lugar a duda. Bueno, mañana se cumplen 25 años de su desaparición física, por eso a las 11 de la mañana, después de muchos años, porque se había dejado de hacer. Antes sí era prácticamente una cosa natural, el homenaje allí en donde está su obra más importante, en lo personal, ¿no? En lo familiar, como es el diario El Tribuno. Mañana a las 11 de la mañana, después de mucho tiempo, se va a volver a rendir homenaje a la memoria de Roberto Romero allí en el complejo editorial del diario El Tribuno, en Limache, donde está la figura, ¿no? La estatua esa que lo identifica tan particularmente con ese poncho de vicuña que todo el mundo lo reconoce. Así que bueno, mañana a las 11 de la mañana, repetimos, es el acto que se realiza allí en el complejo editorial El Tribuno, y posteriormente a la noche, la misa tradicional que se hace todos los años a partir de las horas de hora 20 en San Francisco, para recordar la figura de este gobernador constitucional de la provincia, Roberto Romero, del cual se cumplen 25 años de su fallecimiento. Tenía 64 años, como decimos, un hombre que tenía muchísimo todavía para dar dentro de lo que es la política. Y mañana seguramente nosotros vamos a tener un bloquecito, vamos a hacer un bloque para que lo recuerden, aquellas figuras que lo acompañaron, no solamente en la política, sino también en el periodismo, en todo lo que fue su obra, porque creo que es importante que figuras como la de Roberto Romero se las pueda destacar, pero por sobre todas las cosas para que sirvan como ejemplo para las nuevas generaciones, ¿no? La verdad que Roberto Romero fue un hombre que en todo lo que se propuso hacer lo hizo bien, ¿no? De condición humilde, llegó a ser el dueño de uno de los diarios más importantes del país, como es el diario El Tribuno. Y en lo político, cuando se propuso incursionar en la política, en las ligas mayores, como se dice, jugar en primera, lo hizo, formó una agrupación dentro del peronismo, se llamó Unidad y Renovación, y a partir de allí, bueno, empezó su andar en la política, ¿no? Y fue un hombre que muchos pensaron, decían viene del mundo empresario, y la mayoría pensaba que Roberto Romero, como había sido muy resistido cuando ingresó en la política y demás, cuando gana dice, bueno, este pues, lo único que va a hacer es rodearse de la gente que le fue fiel siempre, y va a tomar revancha y venganza de los otros, y fue todo lo contrario, porque cuando gana Roberto Romero la gobernación, lo primero que hace es convocar a todos aquellos que internamente en el peronismo y también en otras expresiones políticas, pero particularmente en el peronismo lo habían enfrentado. Y uno cuando se pone a repasar o se pone a mirar un poco lo que es esta Salta, y se encuentra con obras que fueron idea de Roberto Romero, el teleférico, por ejemplo. El teleférico fue una obra que nació de la cabeza de este gobernador, el Delmi, el estadio Delmi, que se llama Delmi porque decían que iba a ser un milagro, ¿no? Del milagro, iba a ser un milagro que lo hagan en el tiempo que había que hacerlo, porque era un desafío que Romero se había propuesto,
porque había un campeonato mundial y demás aquí, un campeonato internacional, y Romero dijo, bueno, lo vamos a hacer en el tiempo, y muchos decían, bueno, pero si lo logra hacer va a ser un milagro. Así que le decían del milagro, y de ahí le quedó el nombre de Delmi. Mucha gente no sabe por qué le dicen Delmi. Y es por eso, y fue un milagro porque se lo hizo en el tiempo que Romero quería, y lo estuvo rajando a todo, y lo logró hacer, y quedó, por supuesto, bueno, todavía lo tenemos. Pero no solamente fue en las obras que él llevó adelante, sino por la visión política de Romero. Romero fue el primero que habló de la necesidad de recrear el norte grande, porque Romero decía que en las provincias de esta región, que eran provincias con muchos recursos naturales y humanos, pero que estábamos postergados frente al centralismo, necesitábamos juntarnos entre todas las provincias de la región y conformar esto que él le llamó el norte grande, para pelear por las cosas que son exactamente iguales, comunes a los jujeños, a los catamarqueños, a los tucumanos. Y decía, vamos en bloque y peleemos en bloque en la capital federal, en el Congreso de la Nación. Y aportó muchísimas ideas en ese sentido de cómo llevar adelante estas cosas. Fue un visionario Romero. Romero habló de la necesidad de canalizar el Bermejo. Es decir, canalicemos el Bermejo y ganamos, pero una enorme cantidad de tierra, no solamente para nosotros, sino para el sur de Brasil, para Bolivia. Y trabajó muchísimo en el tema de la integración regional. Y tenía una mirada muy hacia largo plazo, no estaba en la coyuntura. Estaba mirando mucho más allá, estaba pensando en la patria grande en serio, ¿no? El gobernador justicialista, el presidente de la República Radical, Alfonsín. Raúl Alfonsín, presidente, y Roberto Romero, gobernador justicialista. Se llevó de maravilla con Alfonsín. Se llevó de maravillas con Alfonsín Romero. ¿En base a qué? Al diálogo. En base al diálogo. Romero dialogó permanentemente. Permanentemente dialogó con Alfonsín. Había un gran juicio por regalía que Salta tenía históricamente con la Nación, que la Nación le debía a Salta, una millonada de dólares, y bueno, y muchos decían, esto no lo vamos a cobrar nunca. Roberto Romero fue, se sentó con Alfonsín, lo arreglaron y Salta recibió históricamente 50, no me acuerdo la cifra exacta, pero era algo así como 50 millones de dólares más, era una barbaridad de plata. Que la provincia los recibió sin necesidad de tener que ir al juicio. Y lo logró en base a eso, ¿no? Al diálogo. Alguien hubiera dicho es imposible porque Alfonsín es radical y Romero era peronista. Sin embargo, Romero, con esa capacidad que tenía de dialogar, lo logró. Por eso digo, tenía una visión que iba mucho más allá. Y en lo político, era un hombre que tenía muchísimo consenso, mucho consenso. Y en ese momento la constitución de la provincia de Salta no permitía la reelección. Entonces quienes estaban cerca de él, desde lo político, le decían, pero gobernador, mande una ley a la legislatura y modifique la constitución y vaya por la reelección. Y Roberto Romero dijo, no puedo hacer eso, porque si yo voy por la reelección siendo gobernador, yo le llevo mucha ventaja a los que se van a poner a competir conmigo. Aún teniendo todas las herramientas, todo el poder, toda la suma del poder para hacerlo. Sin embargo, Roberto Romero dijo, no lo voy a hacer. Y no lo hizo. Y bueno,
convocó a quienes él consideraba puertas adentro del peronismo que tenía que integrarlo, y así es como lo integra a, a lo que después se conoció como el Grupo San Lorenzo. Algunos le dijeron que no deje de sucesor en el gobierno a quien dejó, que era Hernán Cornejo. Él dijo, no, lo voy a dejar porque hay que sumarlos a todos. Y después obviamente se dieron las peleas internas en el peronismo, y él termina perdiendo la elección a manos de Roberto Ulloa en el año 91. Y a partir de ahí entonces es cuando, después de esa derrota electoral, decide tomarse un tiempo de descanso y se va de vacaciones a Brasil con sus nietos, y ahí ocurre la tragedia, un accidente automovilístico que le cuesta la vida. Pero sin lugar a duda la figura de Romero, la obra de Roberto Romero es la que todavía está vigente. Hay asignaturas pendientes, ¿no?, de algo que este hombre visionario leyó, miró, interpretó hace 25 años, un poco más. Así que bueno, mañana se cumplen esos 25 años de su desaparición, así que bueno, yo he tratado con mucha desvergüenza de hacer una reseña de lo que es la maravillosa vida y obra de Roberto Romero, pero una semblanza nada más. Mañana va a haber alguien con muchísima más autoridad para hablar de lo que fue, porque, repito, los hombres de la característica de Roberto Romero merece que se los recuerde siempre, porque no solo vivieron para ellos, sino también para su generación y para su pueblo, que particularmente lo querían mucho. ¿Que tuvo errores? Millones, muchos, muchos, muchísimos, muchos errores. ¿Que se equivocó? Claro que sí. ¿Que hizo macana? Sí, por supuesto. Pero solamente cometen estas cosas la gente que hace. Los que hacen cometen errores. Así que bueno. Mañana entonces a las 11 de la mañana en el complejo editorial del Tribuno, allí en Barrio Limache, el homenaje a los 25 años de la desaparición física del gobernador constitucional Roberto Romero, y a las 8 de la noche la misa tradicional en San Francisco. Mañana lo estará evocando a alguien con muchísima más autoridad.